Muy buenas, nuevo capítulo de Vértice. Y hoy quiero empezar agradeciéndoles. Ya llevamos casi un año, en realidad empezamos a principios de mayo. Pero bueno, este primer año hemos ido creciendo mucho con ustedes. Y nada, primero agradecerles enormemente, conminarlos a que si están viendo estos capítulos y nos siguen, que se suscriban, que aporten alguna cosa ahí abajo, que hagan sus críticas, su apoyo, que pongan la manito arriba, porque eso nos hace llegar a mucha otra más gente y bueno, y eso hace que todo esto nos satisfaga a todos y que esto ruede como más tranquilo. Bueno, se decretó prácticamente la bajada, ya estamos en los últimos días del año y como sé que muchos de ustedes llegaron más tarde de que cuando empezamos nosotros y que hay muchas cosas que tal vez no vieron, decidimos hacer estos programas que van a tener como pequeñas partes de distintos entrevistados que pasaron. Muchos fueron antes de las elecciones, por tanto está muy bueno ver qué era lo que opinaban, qué era lo que prometían hacer, como para, después ver qué es lo que realmente hacen los políticos. Así que los invito a que disfruten, que sigan disfrutando de Vértice y que si pueden se suscriban, le den like a los videos y sobre todo que digan su opinión, que eso nos favorece mucho a nosotros y creo que a ustedes también les hace mucho bien. Los dejo ahora entonces con lo mejor que hemos pasado en este primer año y por supuesto los invito a seguir en Vértice porque para el año que viene se vienen muchísimas cosas distintas. Vamos a tener cine, vamos a tener música, vamos a tener otras cosas, además por supuesto de las clásicas entrevistas. Hay algo que yo siempre me pregunto del Frente Amplio, capaz que no de todos, pero sí seguramente del MPP y de otros grupos, es por qué. La verdad yo no me lo explico todavía. Porque todavía cuesta hablar de las dictaduras de Venezuela, de Cuba, cuando en realidad yo lo que pienso es justamente los más afectados fueron ustedes en la dictadura de acá y que pidieron el apoyo en el exterior de que otros países dijeran es una dictadura. Entonces a veces no me termina de decir, porque es algo bastante fácil de ver y de decir, sin embargo hay como, no sé si de parte de todos los integrantes, capaz que es de la vieja guardia, pero es algo que no solamente es raro de ver, sino que además también lo agarra la oposición para pegar. Bueno, yo tengo como varias cosas para decir de eso. A mí lo que me parece muy fácil es la selectividad con la que se elige qué se define dictadura y qué no. Porque, por ejemplo, nosotros vemos, si yo te pusiera el ejemplo de la cantidad de desaparecidos por el narcogobierno que hubo en Colombia hasta que llegó Petro, te puedo decir que sumás realmente una gran cantidad de personas sometidas a la violencia de un Estado que transó con el narcotráfico. ¿Y cuál es el pacto democrático ahí atrás? ¿Cómo funciona? ¿Es una democracia ejemplar como la de Uruguay eso? Pero puede pasar que ustedes también jueguen un poco también a eso. Por ejemplo, recién que te preguntaba Cuba-Venezuela, saliste con Colombia. Y bueno, puede pasar lo mismo por otro lado. Si le preguntan por Colombia, van a decir Cuba-Venezuela. También utilizan el mismo juego. Por ejemplo, no es ningún juego. También en México se habla de lo mismo. También hay desaparecidos y ausencia. Pero cuando está AMLO no se menciona México. Y cuando está Peña Nieto sí. El narcogobierno, entonces, bueno, ¿no es un juego de la política también? No es un juego, porque el estándar democrático no es un juego, ni acá ni en ningún lugar del mundo. Pero entonces, ¿por qué no se responde por países específicos cuando se pregunta? ¿Vos qué es lo que querés? ¿Que yo diga que Cuba es una dictadura? No, yo te pregunto a vos si me... No pregunto. A mí lo que me... Nosotros también te preguntamos. Yo creo que es una dictadura y Venezuela es una dictadura. ¿Vos creés que es una dictadura? Pero también creo que China es una dictadura y que otras cosas... yo lo que veo, pero ya te digo, lo veo en todos, es que le dicen al Partido Nacional sobre algo que les afecta a ellos y enseguida dice, no, sí, está bien, pero el Frente Amplio hizo tal cosa y en esto es como parecido. Bueno, no, parece que utilizan la misma herramienta. Claro, es como bueno, lo que pasa que, a ver, en primer lugar... porque que una cosa esté mal no quiere decir que la otra esté bien. Lo que pasa como parte de las reglas del juego de la política es que yo tengo que contraponer modelos y los modelos se basan en ideologías.
esta cosa de despojar la ideología de la política a mí me tiene muy cansada, pero es muy conveniente para mucha gente, ¿no? Pero hay ideología atrás de la política y de las definiciones que uno toma, siempre. Entonces, cuando yo discuto sobre la realidad de un país, que no es el Uruguay, que además yo estoy convencida de que para opinar de la realidad interna de algunos países hay que despojarse de los lentes uruguayos, porque Uruguay realmente es un país que tiene de las estructuras partidarias más viejas del mundo. Una estabilidad en su sistema de partidos como hoy prácticamente no hay en ningún país. Que no tiene grandes cambios disruptivos en su sistema de partidos. Capaz que te podría mencionar que los últimos dos más importantes fueron la creación del Frente Amplio y después la creación de Cabildo Abierto de repente, ¿no? Pero que además tiene un estándar democrático que se sostiene en la confianza de las instituciones, en la confianza en las instituciones públicas, que fue algo que construimos desde la reapertura democrática hasta acá y que sostenemos entre todos los partidos. Eso no pasa en la mayoría de los países de América Latina. La gente cree más en la iglesia que en la política. Eso no pasa en Uruguay porque nuestra matriz ballista, estatista, demócrata, hace que eso funcione distinto. Ahora, sí, sobre un mismo problema, yo tengo visiones diferentes. Si yo me pongo a hablar de qué es lo que pasa en la Argentina de Milei hoy, probablemente yo te diga que veo que hay una violación constante de los derechos humanos, que hay una degradación de la calidad de vida de las personas impresionante, que la conducción de la política económica va a llevar a Argentina a un desastre peor. Esa es la idea que tengo yo desde mi punto de vista ideológico. Si sentás a alguien de derecha, capaz que elogia a Milei. Entonces, sobre el mismo problema, ideológicamente tenemos visiones diferentes y probablemente las soluciones que pensamos son distintas. Porque eso también es parte de la regla del juego, de contraponer los modelos para poder tener soluciones superadoras de estas situaciones que nos encontramos. Entonces, cuando hablamos de Cuba o de Venezuela, me parece que aislarlo del contexto político en el que está y de aislarlo hasta del continente y el contexto político de un continente que realmente ha tenido democracias muy débiles, que ha tenido pactos democráticos débiles, que ha vivido permanentemente en situaciones de desigualdad, que permearon además a través del poder las estructuras partidarias y democráticas. Bueno, es aislar mucho la discusión en definir dictadura sí o dictadura no. Pero, por ejemplo, haciendo el mismo análisis que acabas de hacer con Argentina o con Colombia, ¿qué opinas de Cuba? Haciendo un Mira, análisis parecido. yo he estado en Cuba Venezuela. y en Venezuela nunca estuve, la verdad. En Cuba he estado y realmente a mí me parece que lo que nosotros no terminamos de cerrar es un debate sobre cómo, por ejemplo, hay niveles de participación y de involucramiento de las personas en cómo funciona el Estado cubano en los territorios, que es imposible que funcione acá. Yo lo escuchaba el otro día el viejo Pepe en una charla que decía, bueno, ¿no? En esta idea de pensar cómo los pueblos van cambiando hasta su actitud y su participación, decía, bueno, ¿y qué éxodo oriental vamos a tener hoy? ¿Quién va a salir a hacer ese éxodo si no hay donde enchufar el celular? ¿No? Y un poco en realidad me parece que también discutir los niveles de participación que hay en Cuba también, porque realmente cuando vos estás ahí te encontrás con que todo el mundo accede a la educación, una educación de muy buena calidad. La mayoría de las personas con las que tú podés hablar han tenido formación universitaria. Porque si no, El día que hacen un ejercicio militar obligatorio, ¿no? Sí, como en Israel. Como Decís vos. Israel, por Ahí ejemplo. va. Exacto. Sí, yo en realidad no comparto, porque además mi cultura es antibelicista como se define el Estado uruguayo. Entonces, la verdad, es muy difícil, por eso digo, desde la idiosincrasia uruguaya juzgar eso, ¿no? Pero también, por ejemplo, te pasa que los gurises están todos en la escuela, no hay gurises en la calle. Es cierto que no hay prácticamente gente en situación de calle, que todo el mundo accede a los mismos bienes y que de alguna forma también hay niveles de convivencia y de menor violencia que están asegurados en eso,
¿no? En cómo se organiza la gente en los barrios, en las comunas, en su territorio. Y eso me parece que es profundamente envidiable, porque yo que soy mujer, te puedo asegurar que yo por 18 de julio a las 2 de la mañana, si no hubiera luz, no camino ni loca. Es más, con luz capaz que no camino ni loca. Y sin embargo me pasó de caminar en Cuba tranquilamente. O sea, opinás parecido a lo que hizo la declaración hace poco Micaela Melgar, si no me equivoco, que dijo lo mismo que vos y terminó diciendo no es una dictadura. No sé qué dijo Micaela Melgar ni en dónde. En general puedo compartir, porque compartimos partido Frente Amplio, pero yo no creo que Cuba sea una dictadura. Y creo que hay un debate atrás muy importante sobre justamente con qué parámetros estamos analizando la democracia cubana. Yo ahora lo hice como mucho más simple. Si vos no podés votar, esto no es democracia, si vos no podés elegir a quien querés porque hay un solo partido o ese tipo, que pasa también en otros países, no te digo que solo en ese. Bueno, en Rusia ya sabemos también lo que pasa. Por eso digo, pero viste que si entonces, vos vas al muchos juego de la países agenda pasan, política claro. uruguaya, nunca escuchás hablar a Lacalle, que se desesperaba por firmar un tratado que nunca va a firmar con China, porque en realidad los chinos no están ni enterados, yo creo, de esta negociación. Que lo había empezado Tabaré Vázquez con la idea. Sí, pero que en realidad salió a decir hace 4 años que él estaba para firmar, porque revisá las versiones de prensa y era Uruguay, estamos ahí y nunca estuvo ahí. De hecho, en la última rendición de cuentas, recién se había terminado como toda la previa para ver si se podía empezar a negociar un tratado. Hay que ver si los chinos se enteraron todavía. Claro, bueno, sí. Pero digo, cuando permanentemente Lacalle, uno de los temas que mencionaba era Venezuela, jamás hablaba de qué era lo que pasaba con China. Entonces yo creo que tener también doble vara todo el tiempo es muy complicado. Y realmente yo creo que sí, eso empobrece la discusión política, porque yo creo que hay que ponerle siempre un contexto a lo que analizamos, más cuando es la realidad interna de otro país, más cuando se está en cargos de representación y de gobierno, porque yo tengo una responsabilidad con los otros estados, ¿no? A mí me da mucha vergüenza que el presidente haya ido a una cumbre del Parlasur a decir que del Mercosur, perdón, esta desviación de parlamentaria del Parlasur, a una cumbre del Mercosur a decir que el Mercosur era un lastre para Uruguay, cuando la mayor parte del valor agregado que Uruguay produce lo coloca en el Mercosur. Es decir, le vendemos más a San Pablo que a cualquier otro país del mundo. ¿Cómo vamos a ir a hacer eso? Entonces, de verdad, yo creo que ahí entiendo lo que ustedes dicen de esto termina como en un Peñarol nacional, y yo creo que ese tipo de formas de debate empobrecen mucho a la visión que tiene la gente en general de los políticos uruguayos. Claro. Y era un programa bárbaro con gran audiencia en Carve. Era sábados y domingos de mañana. Y competíamos con Never Araujo, que tenían en Radio San Andrés un programa grande, y varios sábados le ganábamos en el ranking, porque era muy familiar el programa, muy popular. Y lo que pasó fue que me llamó el director de la radio y me dijo, anda bárbaro, está bien vendido, empresas multinacionales yo les vendía. Yo tenía, inclusive en ese momento, una lista de espera de auspiciantes que le decían, no tengo más lugar, hay que esperar. Pero lo que pasó era que me dijeron, Jorge, tenés que meter a un político adentro de ese programa. Y yo no, le decía, ni en pedo, no quiero saber de nada, me va a ensuciar el programa, estos mascarones, no quiero saber de nada. ¿Algún político especial era? No, era que yo haga dentro del programa un pequeño segmento de 10 minutos con una mini entrevista a un político. Ellos lo vendían. Y me decía, Fontana me decía, Bonica, nosotros vivimos de lo político, de la publicidad del Estado. El programa suyo, todos los políticos quieren estar porque tiene audiencia, y además la audiencia que ellos quieren, que es la familia. Claro. Está el joven, está el jubilado, está todo en uno, para mentirle, ahí estaba bárbaro. Y yo no quería, bajo ningún concepto, y mi señora, que es la que manda al final, empezó a bajar la pelota, hablaba con Fontana, convénzalo, Mirta, convénzalo, y al final mi señor me dijo, mirá, nos han echado de cuantos lados, estamos en Carve, es una radio bárbara, te quieren mucho, te dan todo lo que pedís, todo lo que necesitas, aceptá, son 10 minutos, 3 preguntas y te vas. Y bueno, acepté. El primer segmento
me trajeron un político colorado, ya fallecido, un senador, un buen tipo era, llegó con un ramo de flores para mi señora, ¿viste? Un crack, un mentiroso patológico, como son todos, pero un crack. Y el hombre se sentó ahí, pero yo venía caliente, porque el secretario de él me había traído media hora antes las preguntas que yo le tenía que hacer. Ay, eso fue para mí lo peor que me podía. No me la agarré con el chico, porque era un chico joven que venía a hacer un mandado. Me quedé con las preguntas y mi señora me vio recaliente. ¿Qué te pasa? Mirá, este hijo de la puta madre me viene a presentar esto. Yo no le voy a decir, no, calmate, hacerle las 6 preguntas y que se vaya. Y seguimos con el programa que tanto. Y vino y yo no me aguanté, metí la pata hasta el cuadril, ¿viste? El primer segmento del programa. Sí. Teníamos el micrófono acá, él acá, yo acá, y yo lo primero que le dije, a ver, que las preguntas y los temas no es nuevo para mí. Me han echado en muchos lados por eso mismo, ¿tá? El Cookie Lash Calle me hizo echar una vez porque había arreglado con el dueño de una radio de Minas, que yo lo entrevistaba, todos querían que lo entreviste porque tenía audiencia, y que no hablara de Greno, Cambón y toda la estafa del Banco de Seguro. Y yo le dije al dueño, no, yo le tengo que preguntar eso, era en ese momento que estaba pasando, yo no pregunto eso, si estoy todos los días hablando de la corrupción, y viene el Cookie Lacalle y no le pregunto eso, me tengo que ir de Minas, me voy y van a decir, este loco lo compraron, no, yo le tengo que preguntar. Y el dueño de la radio se jugó que yo no me iba a animar a preguntarle y lo mandó igual, y llegó el Cookie. Y ahí cuando le caí con eso, el Cookie me miró al aire y me dijo, eso no es lo que habíamos arreglado, yo acá vine a hablar de tal tema y tal otro. Y le digo, no, usted va a venir a hablar acá de lo que le pregunté yo conduzco el programa. Me dice, no me gusta, si no le gusta, retírese. Se levantó y se fue al aire. Le había pasado con Figares también. Sí, Figares también tuvo un lío enorme también. Figares lo destrozó al Cookie, ¿no? En su momento. Y en Carve yo me extralimité y le di, ¿qué hice yo? Normalmente cuando le dan algo, esta pregunta, el periodista, que es un empleado de la radio, y yo lo entiendo, tiene familia, tiene que cuidar el empleo, va y le lee las preguntas, pero hace un prólogo para que el que está escuchando o viendo crea realmente que la pregunta la elaboró él, para no quedar como un boludo, agarrar. Mire, entonces yo, en lugar de hacer eso, estaba tan enojado que lo miré y le leí la pregunta en seco, como venía escrita nomás, para que se diera cuenta que yo estaba molesto y le leía la pregunta para que conteste y se vaya. Entonces él, mucho más inteligente que yo y experiente, me dice, Bonica, la verdad, me habían dicho que usted era un periodista muy inteligente, lo estoy reafirmando, porque seguramente esa pregunta que usted elaboró, se me saltó, le digo, mire, ¿sabe una cosa? No lo voy, al aire en Carve, no lo voy a entrevistar y retírese del estudio. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. No volví nunca más a Carve de la pausa. O sea, no terminé el programa, no volvió por música. Mucha música. Vos hablaste en otras entrevistas justamente de lo que preguntabas vos, en animales o en seres sintientes, ¿no? Y un poco hablabas de que los animales sintientes eran los que tenían el sistema nervioso central. Y yo estuve averiguando en Google y, por ejemplo, los mosquitos tienen ese sistema. Por tanto, sería un animal sintiente. Sí, claro, todo el que tenga sistema nervioso centralizado es un ser sintiente. Ahora, creo que tu pregunta va por otro lado. ¿Tenemos que darle el mismo respeto a un mosquito que a un perro? ¿No? Y a mí me parece que eso se usa un poco para excluirnos de culpas, ¿no? ¿Por qué? Porque si no puedo dejar de matar mosquitos, entonces estoy habilitado a matar vacas. No funcionaría así. En todo caso, sí podemos evitar algunos daños innecesarios que hacemos constantemente. ¿Por qué si me puedo poner repelente, tengo necesariamente que usar una raqueta que electrocuta a alguien? Alguien dije de un mosquito, sí, es totalmente radical, ¿no? Pero evidentemente, como vos decís, hay una vida sintiente y ese individuo quiere vivir.
Decíamos específicamente, por ejemplo, los cultivos, ¿no? Se me ocurría ahora. Obviamente hay pesticidas, ¿no?, que matan a siete especies de larvas y demás, por ejemplo, babosas que dañan el cultivo en sí. Ahí, ¿cómo vendría a ser el trato, no? Porque me imagino que para el alimento también hay que cuidarlo, porque es la forma que nosotros tenemos para subsistir, pero llegan intrusos a querer comer el alimento nuestro, entonces ahí, ¿cómo lo matarías o no permitirías en tu caso? Parece una pregunta más filosófica, ¿no? Pero bueno, aprovechando yo soy pragmática, soy abolicionista del vínculo de explotación sobre los demás animales, pero soy pragmática. Hay cosas que podemos evitar y hay cosas que no podemos evitar. En ese caso yo, lo primero que me preguntaría es, ¿esa clase de venenos cómo nos afecta a nosotros? Sí, no, está todo el tema en general, entiendo. Eso es lo primero, porque... Claro, nos preguntamos qué pasa con esos individuos, ¿no? Qué pasa con los insectos y demás, que hay que tratar de evitarlos para el cultivo y demás. Pero eso que estamos poniéndole no solamente afecta a esos individuos, nos afecta a nosotros también. Entonces yo empezaría por pensar esto, ¿no? ¿Qué pasa con todos los insecticidas que están siendo arrojados sobre lo que después nos vamos a comer? ¿Qué tan controlado está esto? ¿De verdad tenemos un control desde el Estado? ¿Tenemos una política pública que nos cuide en torno a lo que estamos comiendo? En su momento recuerdo el partido, el Peri, hablando las elecciones pasadas sobre este tema. Yo, la verdad, soy bastante ignorante sobre el caso, sí que no conozco, pero se dejó de hablar, ¿no? O sea, él llegó como al Parlamento con esto y después se quedó un poco callado. Presentó un proyecto, sí. Vega, que es un proyecto que está muy bien, que está muy bien fundado, que es un proyecto que definitivamente si nosotros llegamos al Parlamento con él o sin él, vamos a tratar de reflotarlo, porque es algo sobre lo que tenemos que hablar, porque es algo que está pasando y sobre lo que no se está hablando. Hasta dónde nuestro cuerpo se está viendo absolutamente contaminado por la producción y cuánto está teniendo que ver el Estado en la forma en que nos cuida. Y ese es el problema. Los ciudadanos creemos, porque es lo que debería pasar, que el Estado nos está cuidando en torno a lo que consumimos, que deja entrar al mercado cosas que son sanas para nosotros, cosas que podemos consumir. Y no es así. Faltan muchas regulaciones del Estado. Estamos consumiendo cosas que no son para nuestra calidad de vida. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, partido animalista, nosotros también somos animales. Y el énfasis que estamos poniendo en esto es, bueno, cuidémonos a nosotros sin destruir a los demás. Es decir, también cuidemos la comida, por ejemplo, cuidemos la verdura que comemos y todo ese tipo de cosas, ¿estás diciendo? Sí, por supuesto. Podemos cultivar de una forma mucho más sana, podemos alimentarnos de una forma mucho más sana. Para eso tenemos que tener más información, para eso hay cosas que no pueden estar ocultas, ¿no? Para eso tenemos que tener un poco más de difusión sobre lo que está pasando. Y creo que podemos, por supuesto, llevar una calidad de vida mejor en tanto que nos vinculemos mejor con los animales y con la naturaleza. Nosotros impulsamos, por ejemplo, la necesidad de desarrollar una política de vivienda para los trabajadores. Que el Estado invierta el 1% del PBI en vez del 0,4% como pasa ahora y que se destine y se desarrolle un plan de vivienda para los trabajadores. ¿Eso nos hace radical? No, creo. Querer darle el 6% del PBI a la educación para dignificar el salario de los docentes, de los funcionarios, para tener infraestructura pública, ¿eso nos convierte en radical? No. Sin embargo, nadie lo ha planteado. Cuando nosotros decimos, es un problema para la soberanía entregar el 50% de la tierra uruguaya en manos de extranjeros, no creo que sea una cuestión de radicalidad. Entonces, ¿plantea la revolución agraria ustedes? Nosotros planteamos la reforma agraria, que esto implica justamente, y en este momento, claro, algunos dicen, la palabra reforma es temerosa, ¿no? Y pone nervioso a los pequeños burgueses y a los latifundistas, y está bien que pase, ¿no? Pero hablar de revolución implica revertir la situación. Y que cuando uno entiende en qué situación está el Uruguay, seguramente todos coincidamos que es necesario hacer la reforma agraria. Porque acaso yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, que el 50% de la tierra uruguaya esté en manos de extranjera, ¿no es un problema para la soberanía nacional? Yo creo que sí. Explicarnos bien qué es la reforma agraria, porque mucha gente no puede saberlo. La reforma agraria implica justamente eso, emprender un camino en este momento del Uruguay 2024, de recuperar la posesión de la tierra en propiedad nacional. O sea, la que daría el Estado. Se la quedaría el Estado. Estado. En un principio, o por lo menos que sea patrimonio nacional, en el sentido de que pertenezca a individuos orientales. Y que no solamente se trata de una cuestión de propiedad, ¿no? ¿Quién es el dueño de la tierra? Sino al servicio de que está. Nosotros decimos, tenemos en el Uruguay el 50% de la tierra extranjerizada.
Pero también hay que decir que 1.300.000 hectáreas hoy están siendo producidas para plantar soja transgénicas y eucalipto. O sea, están al servicio de un modelo sojero forestal que viene de larga data en el Uruguay, ¿verdad? Evidentemente algunos gobiernos han potenciado y le han dado mayores beneficios. Ahora, el hecho de tener 1.300.000 hectáreas produciendo en este sentido, también daña la soberanía nacional. Entonces, acá la discusión no es solamente quién es dueño de la tierra, sino el servicio de quién está o qué está produciendo. Entonces, es necesario que la tierra vuelva a ser parte de la soberanía nacional, que esté producida en un plan que beneficie a nuestros intereses y evidentemente tiene que generar empleo. Pero no estás hablando de expropiar la tierra. Bueno, la expropiación es uno de los mecanismos que incluso está en la Constitución burguesa uruguaya, ¿no? Porque también ya nos achacan, no, porque ustedes quieren expropiar. Señores, la Constitución lo establece desde sus orígenes prácticamente. ¿Cómo es la Constitución burguesa? Pero mira, y te pongo un ejemplo más de cómo no es un temor expropiar. Porque el gobierno del Frente Amplio y este gobierno hicieron más de 1.100 expropiaciones. ¿Para qué? Para el tren central de UPM. Entonces, cuando el Estado quiere, la expropiación es un mecanismo que lo tiene bien aceitado. Ahí no entra la burocracia, no entran las dificultades institucionales. 1.100 expropiaciones hicieron, es decir, partieron casas de vecinos de Capurro y de todos los demás barrios, partieron estancias para entregar la tierra al servicio de la vía de UPM, ¿verdad? Entonces, pensar en una reforma agraria implica justamente elaborar un plan país sobre la tierra en relación a la producción que queremos. Mañana es electo diputado. Sí. ¿Cuáles son las primeras medidas que usted tomaría en el Parlamento, propondría o leyes que les interesaría que sacan el día de hoy? Bueno, promovería, por ejemplo, la reforma del Código del Proceso Penal, promovería el apego a la Constitución de la República, promovería leyes que prohibieran los contratos secretos, promovería la extinción de las asociaciones para delinquir, que son las AFAP, por ejemplo, promovería identidad soberana en sobra, con todas las diferencias que tenemos con el PIT-CNT, por supuesto, ¿no? Porque el PIT-CNT tuvo 3 periodos de gobierno del Frente Amplio que de las AFAP nunca habló. Abdala se acordó de las AFAP ahora, pero dejó esquilmar a los empleados y obreros durante 15 años sin decir esta boca es mía. Y era en gobierno, y tenían mayorías, podrían haber legislado. Esto es una jugada política que está haciendo el Partido Comunista desde su nicho, que es el sindicalismo. Esto es una jugada de los sindigarcas. Sí, mucha gente dice que si sale esto que promueve el PIT-CNT, dentro de muy pocos años va a haber que meter más impuestos porque no hay plata de dónde pagar tantas jubilaciones. Sí, es lo que pasó con las AFAP. Saldain nos vendió el verso de que con las AFAP no íbamos a tener más problemas. Se equivocó Saldain, que de matemáticas sabe muy poco porque es abogado, o de lo contrario nos mintió. Y a mí hay una cosa en la vida que mis padres me enseñaron, que uno de los desvalores más importantes que puede tener un ser humano es la cobardía. La cobardía es lo más feo que puede tener un ser humano. Te voy a poner una metáfora. Tenés un individuo fisicudo, tipo guardia de seguridad, con buenos músculos, y tenés un viejito. Entonces vos tenés que solucionar el problema atacando a uno de los dos. Estás sin plata, ¿viste? Necesitas plata. Si vos elegís al viejito, sos un cobarde. ¿O no? Sos un cobarde, ¿verdad? En cambio, si vos decís, el grandote te tiene más plata que el viejito, y allí le atracás con el grandote y seguramente capaz que el grandote te curte a trompada. Pero tuviste una actitud valiente, decente. Atacarle al viejo es una actitud indecente. Ahora vamos a la reforma de la Constitución para eliminar las AFAP. Tenemos al doctor Rodolfo Saldain, que nos dice, el sistema por el invierno demográfico no se sostiene si no sacamos plata de algún lado. Bien, perfecto. ¿De dónde sacamos plata de Saldain? Saldain dice, bueno, vamos a sacar plata del viejito. Pero Saldain, el aporte patronal es de la mitad del aporte obrero, es el 7%.
Hay empresas de los agronegocios que pagan el 2%. Saldain, tú sabes que uno de los principales problemas de la seguridad social a nivel mundial es la evasión, es la defraudación y son las exenciones tributarias extorsivas, que es lo que hizo UPM. Entonces Saldain, todos los políticos lo apoyan, los que no van en sobra, entre ellos Orsi, y tal vez Carolina tampoco en sobre, le pegan al viejito. Le dicen al que se está por jubilar, que ya está en una etapa de la vida en que todas sus capacidades se ven disminuidas, vos vas a seguir trabajando para mitigar el déficit fiscal. Y el déficit fiscal tiene otro componente, que los políticos son chorros y coimeros. ¿Te das cuenta? Si nosotros metemos presos a los políticos chorros y coimeros, vamos a tener un superávit de 3.000 millones de dólares anuales. ¿Te das cuenta? Y ahí le podemos pagar al viejito, le podemos pagar a la pensionista, podemos tener para la educación. Vos fíjate que nosotros, Tabaré Vázquez, Mujica, Abdala, Molina, José Lo López, El Fogata, encontraron 8.000 millones de dólares para hacerle la obra al masón corruptor oligarca de Walrós. Carreteras, viaductos, puertos, vías. Pero había plata, no estaba sobrando la plata. ¿Saben de dónde salió esa plata? Mucha de ella de la AFAP. Para que el tren utilizara Walrós, el jubilado que viniera piñado en los ómnibus. Entonces, eso es perverso. Además nos curtió una mentira. Y después el PIT-CNT nos dice, queremos obra pública. ¿Pero qué vamos a hacer obra pública, muchachos? Si ustedes fueron a Finlandia a respaldar el contrato coimero por el cual 8.000 millones se destinaban a este mega rico. Ladrón. Bueno, haría eso en el Parlamento, ¿viste? Le diría eso, como lo dije en la expoactiva de Soriano, con todos presentes, ¿no? Porque yo pago. Yo estoy de acuerdo con que el político que arroba tiene que ir preso. Ahora sabemos bien que es un proceso, eso tiene que ser judicializable. Y yo creo que hoy en día, con las estadísticas que vemos y los números que manejamos, el déficit sería más o menos de 5,5% por las AFAPs, más el 3% hoy en día sería 8,5%. ¿Cómo se mitigaría ese déficit? Para. Antes vamos de meter a preso a todos los políticos, ¿no? Vamos despacito, porque mucho número y muy rápido. Tú estás hablando del déficit fiscal. Sí, el déficit hoy en día es 3%. Correcto. Estamos hablando aproximadamente de 1.500, 2.000 millones de dólares. 3.000 millones en el mejor de los casos. Ese es el déficit que tenemos. Eso es lo que nos roban. ¿Te das cuenta? Ya te contesté. Al final de cuentas, si te pones a pensar, ¿quiénes ganan las elecciones? Los viejos y las viejas, según a quien voten. Y otra cosa más, ¿quiénes somos la mayoría de la población en este país? ¿Las mujeres? Entonces, ¿quiénes ganamos las elecciones? Las mujeres, porque somos la mayoría de la población. Entonces, bueno, hay otra cosa más que nos importa, que es el empleo, pero no el empleo que sea solo que la gente tenga trabajo, porque el mundo va a una velocidad tan grande que si no preparamos nuestras juventudes, nuestras adolescencias, en los nuevos desafíos tecnológicos, por ejemplo, entonces nosotros tenemos que preparar a la gente para la inteligencia artificial, para la robótica, para todo lo que sea tecnología. Carolina tiene muy buenos discursos con respecto a eso, pero no son solamente discursos, son cosas que Carolina va conjuntamente con Yamandú a llevar a la práctica, porque si no, acá se acaban las posibilidades de trabajar. Mi nieto tiene 33 años y trabaja para Finlandia y para Estados Unidos. ¿Con qué? Con inteligencia artificial. Y bueno, tiene 33. ¿Qué cosas más tendremos que enseñarles a nuestros jóvenes? Por ejemplo, en la producción agropecuaria también tiene que cambiar, tiene que tecnificarse más. Y así, todo lo que no es solamente que tú tengas un empleo y que sea digno y que tengas un sueldo, que
alcance a la canasta básica. Porque yo el otro día veía que la canasta básica eran como 90.000 pesos. Yo digo, ¿y quién gana 90.000 pesos? ¿Qué jubilado gana 90.000 pesos? Entonces, los viejos ya no seguimos trabajando, porque tenemos derecho además a retirarnos y a disfrutar de los años que nos queden de vida. Y los jóvenes tienen que trabajar porque si no, no pueden vivir. A menos que hayan nacido en cuna de oro. Y acá no hay muchos que hayan nacido. En el Uruguay no hay muchos millonarios. Son muy pocos que tienen concentrada la riqueza. Cuando, como decía Tabaré, que pague más el que tenga más y menos el que tenga menos. Y acá hay gente que ni siquiera tiene menos, tiene nada. Gracias, Glenda, por venir. No, muchísimas gracias a ti. Nos vemos después del triunfo de octubre, ¿no? O después de seguir acumulando millares y millares de suscriptores, nos vemos, por supuesto. Sí, además, por favor, suscríbanse al canal, porque le hacen un bien a los chiquilines que son emprendedores, porque a veces la gente cuando habla de emprender, habla de hacer mermeladas, por decirte algo, o de hacer artesanía. Ustedes también son emprendedores. Y hay que ayudarlos, hay que tenerles mucho respeto, porque el comunicar es algo muy delicado. Ustedes se meten adentro de la casa de la gente y ustedes son formadores de opinión y ustedes tienen una gran responsabilidad para con sus televidentes y tienen que hacer honor a lo que les enseñó la profesión. Ustedes ya saben cuáles son las cosas que deben hacer y las que nunca deben hacer. Así que bueno, les sigo deseando que vengan más suscriptores y que yo vuelva con novedades interesantes, lindas, para disfrutar con ustedes. Muchísimas gracias. Ya la escucharon a Glenda, se van y se suscriben en este momento. Nos vemos en el próximo programa. Sí, se los pido programa. por favor y además vótenme. Nos vemos, chao. Chao. Pausas en el camino marcan el compás. En el silencio que retumba, nuestra esencia sonará.